¿Cuántos misterios ocultará la noche? ¿Cuántos personajes de terror se encontrarán mientras tú apagas la luz? Pues hoy te traigo unas historias de un personaje más conocido como el Silbón. Espero y les guste, y sobre todo no olviden dejar sus comentarios, sugerencias, para así traerles más historias y saber si realmente les gustan estas. Como siempre, agradeciendo porque vean este contenido. Origen del Silbón. El Silbón es una leyenda popular de la región de los llanos de Venezuela y Colombia, cuyo origen varía según la versión, pero en general se asocia con una figura fantasmagórica que acecha a los incautos. La historia más conocida cuenta que el Silbón fue un joven de una familia indígena que, después de cometer un crimen terrible, fue condenado a vagar eternamente como castigo. El joven, según la leyenda, mató a su propio padre durante una discusión. Para vengarse, su madre lo maldijo y lo condenó a caminar por los llanos eternamente, cargando con los huesos de su padre. Como parte de su castigo, el Silbón tiene la capacidad de silbar de manera estremecedora, anunciando su presencia. Se cree que el sonido de su silbido es tan aterrador que puede causar parálisis o, en algunos casos, la muerte. El Silbón es descrito como una figura fantasmal, que se manifiesta a menudo en las noches oscuras y solitarias, y su silbido puede oírse a grandes distancias. Los que lo escuchan deben tener cuidado, pues la leyenda dice que el Silbón nunca se acerca directamente a sus víctimas, sino que se esconde en la oscuridad, y su silbido indica que está muy cerca o muy lejos, dependiendo de la dirección del viento. 3 encuentros con el Silbón. La historia del campesino. Un campesino llamado Jaime, que viajaba solo a través de los llanos de Venezuela, comenzó a escuchar un silbido en la distancia. Al principio pensó que era el viento, pero luego notó que el sonido se acercaba cada vez más. Decidió caminar con rapidez, pero el silbido no cesaba. Siempre parecía estar cerca, pero nunca lo encontraba. A medida que avanzaba, el silbido se convirtió en una melodía espeluznante. Desesperado, Jaime se dio cuenta de que el Silbón lo estaba acechando. Siempre a su alrededor, nunca demasiado cerca, pero nunca lo suficientemente lejos. Finalmente, agotado y aterrorizado, Jaime se dejó caer al suelo de rodillas, con las manos en su rostro y las lágrimas brotando de sus ojos. Exclamó: «Dios, sálvame». A los pocos minutos, el silbido cesó, pero cuando miró hacia atrás, vio en la oscuridad un par de ojos brillando con una luz maligna. Al instante la figura se desvaneció. Jaime escuchó la voz de un conocido a sus espaldas. «Jaime, ¿estás bien? Vámonos antes que el Silbón vuelva». Jaime siempre cuenta que la mayor protección contra el Silbón es Dios. La historia del estudiante. Ana y un grupo de amigos decidió ir a acampar en las afueras de un pequeño pueblo en los llanos. Durante la noche, mientras tomaban café y comían algunos bocadillos, compartían anécdotas de sus buenos y malos momentos, cuando de repente comenzaron a escuchar un extraño silbido. Al principio pensaron que era un animal nocturno, pero conforme avanzaba la noche, el silbido se hizo más cercano y agudo. Decidieron ir a investigar, ya que la sensación de que algo extraño estaba sucediendo invadió sus sentidos de alerta, cuando de repente Kevin, el más serio y reservado del grupo de amigos de Ana, rápidamente se aventuró en la oscuridad del bosque. A medida que se alejaba, el silbido se hizo más fuerte, y en un instante, una figura oscura sumergió de la oscuridad frente a Kevin, con ojos brillantes inyectados de maldad. Todos al unísono gritaron con horror al ver cómo esa figura arrastraba a Kevin hacia lo más profundo del bosque, sin poder hacer nada. Con los ojos llenos de lágrimas y las piernas temblándoles, regresaron a su campamento. El miedo no los dejó dormir el resto de la madrugada. Creían que esa figura regresaría por ellos.
al salir completamente el sol, cada uno tomó sus pertenencias en silencio. Y decidieron irse, nunca volvieron a hablar de lo sucedido. El único rastro que quedó fue el persistente silbido, que seguía resonando en la distancia, ahora más ominoso que nunca. La historia del pescador. En un remoto poblado de pescadores, se contaban historias sobre el silbón, y también los más ancianos les advertían del peligro de ir a pescar solos. Pero Manuel, ignorando las advertencias, ya que simplemente pensaba que eran inventos de gente que no tenía nada más que hacer, se embarcó en su bote al amanecer para pescar en los tranquilos ríos de la región. Durante su jornada, comenzó a escuchar un suave silbido proveniente de la orilla del río. No prestó mucha atención al principio, pues era común escuchar los ruidos de los animales. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ponerse, el silbido se hizo más fuerte, y Manuel, curioso, decidió ir a investigar. Al acercarse a la orilla, escuchó el silbido más cerca, pero no vio a nadie. De repente, un frío inexplicable se apoderó de su cuerpo, y una sombra pasó rápidamente por su lado. El silbón estaba cerca. Manuel sintió el peso de la maldición sobre él y corrió de vuelta a su bote. Al regresar a su casa, encontró que todos los pescadores de la aldea habían escuchado el silbido, pero al igual que él, ninguno había visto al silbón. Esa misma noche, el silbido fue tan fuerte que los aldeanos no pudieron dormir. Se decía que el silbón había marcado a Manuel para siempre, pues desde ese día comenzó a enfermar y a vivir perseguido por el mal agüero de la leyenda. Estas historias nos muestran la persistencia de la leyenda del silbón y el temor que aún genera en la cultura popular, especialmente en aquellos que viven en las regiones rurales de Venezuela y Colombia.